Capítulo 11. Un par de ojos verdes se abrieron alarmados. Hiraku, gritó el usuario de veneno. Estar atento. No podía más que eso, ya que todavía estaba involucrado en su propia batalla. La advertencia fue apreciada, pero innecesaria. El cambiaformas sabía muy bien que el otro estaba allí. Suavemente, Hiraku giró, permitiendo que su atacante pasara junto a él. Lo que no quiere decir que dejó al cazador ileso. El ninja de la hierba se miró la cintura con incredulidad y levantó una mano para cubrir la espantosa herida en un reflejo inútil. El cazador ya estaba muerto. Su cuerpo aún no se había dado cuenta. Hiraku lo había destripado en un solo movimiento. Le tomó años, pero las lecciones de Kyuubi finalmente dieron sus frutos. Sus garras ahora eran parte del Jinchuriki, un arma, como cualquier otra en el arsenal del ninja. A veces, Hiraku olvidaba que no siempre habían estado allí. Kyuubi una vez había llamado a las garras la última línea de defensa de un demonio. Para su anfitrión, se habían convertido en los primeros. Ayudó que el maestro de Hiraku tuviera miles de años de experiencia. Su estilo era mucho más refinado que los ataques de embestida /corte preferidos por algunos shinobi que usaban garras artificiales pero no tenían idea de cómo usarlas de la mejor manera. Los fríos ojos violetas miraron al cazador sin emociones mientras caía antes de pasar a su siguiente oponente. No tuvo compasión por aquellos que se hicieron sus enemigos, ya no. Darle a alguien una segunda oportunidad era una cosa, pero una tercera o una cuarta. Ahora eso era simplemente estúpido, y la aldea oculta de la hierba había desperdiciado el suyo hace mucho tiempo. El par de ninjas desaparecidos no tardó mucho en acabar con los cazadores restantes. Trabajando juntos eran el equipo perfecto. Hiraku fue el martillo para el bisturí de Akira. Hoy en día, incidentes como este no eran más que molestias potencialmente peligrosas. Akira casi había olvidado los días en que vivió con miedo de su antiguo pueblo, mirando constantemente por encima del hombro. Con su compañero a su lado, podía enfrentarse a casi cualquier oponente. Las probabilidades de que un cazador derribara a uno de ellos no eran tan grandes. Un leve suspiro escapó de la garganta del moreno mientras envainaba sus dagas. ¿En serio, aprendería Kusa alguna vez? ¿A cuántos ninjas cazadores habían matado Hiraku y él ahora? Para ser honesto, Akira había perdido la cuenta hace algún tiempo. Tampoco era como si se esforzaran por enemistarse con su antiguo pueblo. Bueno, aparte del incidente de la daga. Sin embargo, eso no contaba. Los cuchillos eran su derecho de nacimiento. Akira pensó que era el orgullo, más que nada, lo que impedía que la aldea oculta de la hierba cancelara la caza. Preferirían sacrificar más hombres que admitir que dos Nukenin les habían vencido. Los ojos de Hiraku se posaron en su compañero ante el sonido y una pizca de preocupación floreció en sus ojos inhumanos. El cambiaformas se mordió el labio inferior con preocupación mientras se movía inquieto, sin saber si debía hablar. Finalmente, bajó la mirada al suelo. Se me ocurre, dijo en voz baja, que he sido egoísta. El moreno parpadeó, su expresión cada vez más perpleja. ¿Qué había provocado esto? Se volvió hacia su amigo. ¿Te arrepientes? Hiraku preguntó abruptamente. ¿No te unirás a Konoha? Akira había sido un ninja desaparecido mucho más tiempo que él, y esa vida tendía a desgastarlo después de un tiempo. Podríamos unirnos a una aldea oculta si quieres. Quizás Sand Gaara estaría complacido. Sin mencionar que Temari y su compañero se habían estado acercando mucho. Intercambiaron cartas casi todas las noches con la ayuda de su convocatoria. Así que eso era lo que estaba molestando al cambiaformas, se dio cuenta Akira. Para ser honesto, ni siquiera había pensado en eso. Lo hizo ahora. ¿Qué le había ofrecido Kusa de todos modos? ¿Una casa? ¿Protección? ¿Alguien que cuide su espalda? No lo habían hecho. El pueblo siempre había temido al clan Dokuzo, incluso cuando enviaban a su familia contra sus enemigos. Hiraku le había ofrecido todo eso y más. Amistad, confianza, cosas que Akira ni siquiera había esperado. En la privacidad de su propia mente, el usuario del veneno no había pensado que todavía fuera capaz de recibir tales cosas, y mucho menos devolverlas. El otro le había enseñado de otra manera. Los ojos verdes se encontraron con los violetas y se encontraron. ¿A dónde vas?, dijo la morena con seriedad. Seguiré. Akira quiso decir cada palabra, incluso si eso significaba seguir al otro hasta los confines de la tierra. El cambiaformas simplemente asintió. Hiraku era bueno para captar mensajes no hablados. Sabía lo que quería decir su compañero, por lo que no había razón para hablar más sobre el asunto.
Los dos Nukenin supieron que algo andaba mal en el momento en que entraron en la aldea civil. Estaba en el mismo aire. Cualquier ninja que se precie lo habría sentido de inmediato. Instintivamente, Akira retrocedió un paso para proteger la espalda de su compañero. Era una formación más adecuada para moverse a través de territorio hostil que un lugar como este. Aún así, no había razón para correr riesgos. Ojos agudos notaron un grupo de habitantes del pueblo reunidos en un callejón cercano. Habían rodeado algo. Al principio, Hiraku pensó que era algún tipo de animal. Pronto vio que estaba equivocado. «Atrapen al demonio», gritó un hombre. «Le enseñaremos a robarnos». Golpe tras golpe llovieron sobre la pequeña figura que se acurrucó sobre sí misma en un intento inútil de minimizar el daño. Hiraku vio rojo, literalmente. Era un niño, estaban golpeando a un niño. Parecía tener unos 6 años, tal vez 7 como máximo. En su mente, realmente no había más remedio que intervenir. Ciertamente no podía simplemente irse. Demonio, ¿cuántas veces lo habían llamado así? ¿Cuántos golpes había soportado sin poder defenderse? Él había estado indefenso entonces. No estaba indefenso ahora. La fuerza de la intención asesina de Hiraku hizo que el grupo cayera de rodillas. Uno de los hombres mayores sufrió un pequeño infarto en el acto. Los aldeanos miraron al cambiaformas con ojos aterrorizados. Nunca antes se habían enfrentado a alguien como él. «Demonio», siseó Hiraku con los dientes apretados. «Te mostraré lo que es un verdadero demonio». Puramente por efecto, el ninja alargó sus colmillos y garras mientras el chakra malévolo de Kyuubi se arremolinaba a su alrededor. No estaba preocupado por asustar al niño. No estaba en condiciones de notar nada. Se apartaron de él. Por favor, no nos hagas daño, Youkai-sama», suplicaron los aldeanos, con los cuerpos temblando. «Llévate a la chica si lo deseas. Llévate cualquier cosa, solo déjanos vivir». Increíble, ¿no es lo rápido que pueden cambiar las tornas? Era difícil de creer solo un momento antes de que fueran ellos quienes habían sido los agresores. El cambiaformas no hizo ningún esfuerzo por disimular el disgusto que se reflejaba en sus ojos todavía rojos. Si alguna vez volvía a ver este lugar, sería demasiado pronto. Suavemente, recogió la forma inmóvil de la niña del suelo, acomodándola con cuidado en sus brazos. Lanzando una última y oscura mirada a los aldeanos, Hiraku y su compañero desaparecieron, dejando nada más que una historia de fantasmas detrás de ellos. Akira hizo todo lo posible para tratar las heridas del pequeño niño. Aunque las heridas en sí mismas no eran todo lo que le pasaba. También estaba severamente desnutrida. Básicamente, la chica se estaba muriendo de hambre. Fue fácil para la pareja ver qué había provocado la ira de los aldeanos. La niña tenía una apariencia claramente felina. Cada uno de sus dedos terminaba en delicadas garras y la suave punta de una oreja atravesaba lo que quedaba de su cabello enmarañado. Hiraku sospechó que sus ojos, una vez abiertos, se abrirían como los de él. ¿Cómo puede la gente hacer tales cosas? Akira siseó. El usuario del veneno no se hacía ilusiones sobre sí mismo. Él era un asesino. Todos los ninja lo eran, pero esto. Incluso si es en parte demonio, es solo una niña pequeña. La gente no necesita una razón para ser cruel, le dijo Hiraku a su amigo en voz baja. Había visto amplia evidencia de eso a lo largo de su propia vida. Solo mira cómo Suna había tratado a Gaara en su propia juventud. Sus labios se curvaron en deserción. Además, agregó. Es solo un límite de línea de sangre. No había ni una gota de sangre demoníaca en el cuerpo de la chica. El Jinchuriki lo sabría si fuera de otra manera. Los ojos violetas examinaron el cuerpo maltratado del niño con preocupación. ¿Estará bien?, le preguntó a su compañero. Eso era cierto, había sufrido heridas mucho peores en su juventud. Pero Naruto había tenido un demonio para curarlo, ella no lo hizo. La morena asintió. Llegamos a tiempo. La niña sanaría. Akira no quería pensar en lo que hubiera pasado si no hubieran estado allí. Era bastante probable que la hubieran matado. La multitud no había dado señales de detenerse. Un suspiro de alivio escapó de la garganta de Hiraku mientras metía suavemente un mechón de cabello suelto detrás de la oreja de la chica. La llevaremos a Suna, decidió. Gaara estará encantado de acogerla. Fue en ese momento que el niño se movió, sus ojos dorados se abrieron. Hiraku había tenido razón. De hecho, estaban cortados. Su expresión rápidamente se transformó en una de puro terror y retrocedió, alejándose de los dos shinobi. Está bien, Akira trató de calmarla. No te vamos a lastimar. La chica no pareció creerle.
Una mirada desconfiada fue enviada a la morena y ella retrocedió unos pasos más. Akira, el recipiente demoníaco, colocó una mano con garras en el hombro de su compañero, advirtiendo al otro que mantuviera su distancia. Esto aumentó la atención de la niña hacia él. Ella miró. Tú, tartamudeó con voz áspera por falta de uso. Eres como yo. La niña nunca había visto a nadie como ella antes. El más mínimo destello de esperanza brilló en su rostro. Tal vez estas personas serían diferentes. El cambiaformas le ofreció una sonrisa amistosa. Más o menos, le informó. Soy Hiraku, ¿cómo te llamas? No se molestó en preguntar por sus padres. Era obvio que era huérfana. Esos gloriosos orbes dorados se estremecieron y la chica miró hacia otro lado, evitando los ojos del ninja. Monstruo, susurró ella. Hiraku reprimió su furia, resistiendo el impulso de volver a la aldea y hacer su propia interpretación del ataque del Kyuubi, menos la parte en la que el cuarto salvó el día. No sería bueno asustar a la chica. Ya no, afirmó con firmeza. De ahora en adelante tu nombre es Anika. Significaba gracia. Pensó que le quedaba bien al niño delicado. Anika, repitió la chica. Una tímida sonrisa se extendió por su rostro. A ella le gustó. Hiraku-san, mírame. Anika giró, mostrando su nuevo atuendo. Los colores del otoño complementaban sus ojos. Había algo que decir sobre la resiliencia de la juventud. Era increíble la diferencia que habían hecho unas pocas semanas. El cabello rojizo de Anika había sido cortado y lavado y sus ojos dorados habían adquirido un brillo feliz. Las artes medicinales que poseía Akira habían asegurado que sus heridas sanaran. La niña todavía estaba un poco demasiado delgada, pero había ganado algunas libras. Lo que no quiere decir que la adición de un niño pequeño a su grupo haya sido fácil. Hubo algunos baches en el camino. Al cambiaformas le había tomado años convencer a su protegido de que no lo llamara Hiraku-sama, sin mencionar la pelea por su ropa. Anika se había resistido obstinadamente a renunciar a su derecho sobre los harapos que llevaba puestos cuando los dos ninjas desaparecidos la rescataron. No es que el recipiente del demonio la culpara. Probablemente eran las únicas cosas que la niña sin nombre poseía en todo el mundo. El Jinchuriki definitivamente podría empatizar con eso. Hubo varias veces durante su problemática infancia en las que sobrevivió con nada más que la ropa que llevaba puesta. El incidente en el que su apartamento se incendió, afortunadamente sin él dentro, me vino rápidamente a la mente. El tercero había tratado de protegerlo, pero no podía estar en todas partes. El anciano había tenido un pueblo entero que cuidar. No más, Hiraku se juró a sí mismo. Anika nunca volvería a estar en una posición como esa. Tenía la intención de ver que ella no necesitaba nada. Ella no viviría la vida que él tenía. La niña en cuestión se lanzó a un campo cercano, jugando bajo la atenta mirada de sus guardianes. Parecía tan feliz haciendo algo tan simple como correr a través de un jardín de flores. Por otra parte, era dudoso que hubiera habido muchas oportunidades para ella antes. Anika se rió cuando una mariposa se posó en su nariz. Era tan bonito, pero hacía cosquillas. La pequeña niña arrugó la nariz en un intento de no estornudar. Ella fue menos que exitosa. ¡Achoo! Sobresaltado, el colorido insecto se elevó en el aire. Un resoplido ahogado escapó de los labios de Hiraku, pero logró evitar reírse a carcajadas. Parecía tan decepcionada. El cambiaformas nunca había planeado tener hijos. Ni siquiera lo consideró realmente. Las probabilidades de que alguien realmente aceptara casarse con alguien como él no eran tan buenas. También estaba la cuestión de cómo sería tratado cualquier hijo suyo, probablemente como engendro demoníaco. Ahora bien, ¿era así como se sentían todos los padres? Si es así, ¿cómo se las arregló su propio padre para hacer lo que tenía? Seguramente el cuarto había tenido alguna idea de a qué estaba condenando a su único hijo. No pudo haber sido tan ingenuo como para creer que los aldeanos realmente lo tratarían como un héroe. La única respuesta posible era que Arashi había puesto el bienestar de la aldea antes que el suyo propio y el de su hijo. Eso era lo que tenía que hacer un Kage. A su manera, también eran sacrificios humanos. Hiraku sabía que no sería fácil criar a un niño. La vida de un Nukenin, o de cualquier ninja, era peligrosa. Aún así, sabía que se podía hacer. Aku era aún más joven cuando el demonio de la niebla se lo llevó. Eso trajo otro punto. El cambiaformas no tenía intención de levantar un arma viviente, pero Anika tendría que ser entrenada. Incluso si no eligiera trabajar como ninja, tendría que aprender a protegerse. Él y Akira no siempre estarían allí.
Los ojos violetas se entrecerraron pensando mientras observaba su carga. Anika fue construida para la velocidad, reflexionó la cambiaformas. Podía verlo en la estructura de su cuerpo. Ella nunca sería una potencia como él. Tendría que tener eso en cuenta mientras la entrenaba. Las cavilaciones de Hiraku fueron interrumpidas por el sonido de la voz de su compañero. No la llevaremos a Suna, dijo Akira más que preguntado. ¿Estamos? Había estado observando de cerca las interacciones entre Hiraku y la joven y se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo hace un tiempo. Ante el movimiento de cabeza del cambiaformas, Akira sonrió. ¿Te has encariñado?, bromeó. Era obvio, al menos para él. La joven tenía a su pareja envuelta alrededor de su dedo meñique. Realmente había sido inevitable. La pareja tenía demasiado en común. Si el moreno no lo hubiera sabido mejor, habría jurado que Anika era la verdadera hija del otro. Hiraku puso los ojos en blanco, lanzando a su amigo una mirada burlona. ¿Y tú no lo has hecho? El atuendo que llevaba puesto Anika había sido un regalo del usuario del veneno. Si él era el padre de la niña, entonces Akira definitivamente era su tío. Fin del capítulo.